Ok, ya estamos grabando. Bueno, esta es la clase número no sé cuál, del miércoles 16 de marzo. Seguimos en la unidad 1 en el subtema de los elementos de bioreconocimiento, ¿no? La clase pasada tocamos dos tipos de elementos de bioreconocimiento, los anticuerpos y los basados en ácidos nucleicos, ¿no? De esto destacábamos que, bueno, intentábamos que quedara claro por qué es que es específico, ¿no? Este reconocimiento de una hebra de ADN con su ADN complementario. Y es en particular porque pues esta unión de bases nitrogenadas es específica, ¿no? Entonces, timina se une con adenina mediante dos puentes de hidrógeno debido a su estructura, y guanina con citosina, perdón, mediante tres puentes de hidrógeno, igual por por la distribución de sus estructuras, ¿no? Bueno, entonces siguiendo con el tema de los ácidos nucleicos, otro tipo de elementos de bioreconocimiento son los aptámeros. No sé si habían escuchado este término en alguna clase. ¿No? Bueno, no. Entonces, estos van a ser igual polinucleótidos, podríamos decir. Entonces, si se recuerdan de la clase pasada, pues los polinucleótidos son los... ¿Cómo regreso a la diapositiva anterior? Ahí está. Habíamos dicho que era pues la formación de la unión de varios nucleótidos, ¿no? Como cualquier otro polímero, hay un monómero definido, entonces en este caso se van a llamar nucleótidos, y cuando se unen pues tenemos una cadena de polinucleótidos, ¿no? Entonces los aptámeros van a ser igual polinucleótidos. En este caso, la forma en que se usan, la forma en que hacen el reconocimiento, va a ser un poco diferente a las hebras de ADN o de ARN. Sin embargo, es un polinucleótido que igual está formado por las mismas 6 bases nitrogenadas que mencionábamos antes. Y estas, ¿no? 5, perdón. Pero también, como les decía en la clase pasada, la gente se ha ideado formas de modificar estos nucleótidos para tener químicas diferentes, por ejemplo, permitiendo más enlaces de tipo puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, los aptámeros van a existir como polinucleótidos o ácidos nucleicos de cadena sencilla. Y actualmente los conocen o los han nombrado como los nuevos anticuerpos químicos. Fueron descubiertos en 1990 por estas personas que pueden encontrar con sus nombres la referencia. Y su nombre viene de aptus, que significa apto, y meros, que es una parte, ¿no? A pesar de que son de cadena sencilla, en su estado estable, digamos, en las condiciones normales de temperatura y presión, van a estar, o sea, no va a ser un polímero extendido, ¿no? Sino que se va a doblar en sí mismo, formando una estructura 3D compleja. Y bueno, lo que les decía, además de los 6 nucleótidos que existen en la naturaleza, la gente se ha ideado forma de generar otros nucleótidos para así formar cadenas de hasta más de 60 de estos monómeros, ¿no? Aquí la diferencia respecto al ADN y al ARN, que decíamos que reconocen a
una hebra complementaria de ADN o ARN y hacen la forma esta de doble hélice. En el caso de los aptámeros van a reconocer a cualquier otro tipo de analito, una célula, una bacteria, una molécula, una proteína, por la forma de este analito y por las terminales químicas que tengan, ¿no? Que sean afines. Y no va a ser exactamente por la secuencia, ¿no? Bueno, si estamos hablando de cualquiera de los analitos que mencionábamos antes, pues estos no tienen una secuencia de polinucleótidos definida, ¿no? Entonces, por ello es que se les llaman anticuerpos, porque de forma análoga a los anticuerpos del sistema inmune van a reconocer a su antígeno por su forma, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo básico de cómo se han usado los aptámeros en los biosensores. Entonces, como les decía, igual con los anticuerpos y con los polinucleótidos, entonces el reconocimiento o la unión con el analito de interés va a ser específico, ¿no? Pero no va a generar una reacción secundaria como en el caso de las enzimas. Entonces es lo mismo en el caso de los aptámeros. Va a reconocer de forma específica el analito, pero pues ya de ahí en fuera no pasa nada, ¿no? Más que lo que decíamos antes, que cambian las propiedades eléctricas de la superficie y que cambia la masa en la superficie, ¿no? Entonces, de nuevo, existen dos formas de identificar esta unión, esta reacción de reconocimiento, mediante transductores que les llamamos sin etiqueta, que serían mediciones impedimétricas y de cambios de masa, y mediante transductores que ocupen otra molécula reportera o de etiqueta, ¿no? Que es lo que se representa aquí en este esquemita. Entonces, en esta investigación, pues, modificaron una parte del aptámero, uniendo una molécula que es activa, electroquímicamente activa, ¿no? O en inglés, redox active. Entonces, en su estado antes de unirse al analito, el aptámero está desdoblado, en este caso. Entonces, la molécula electroactiva, que puede ser cualquiera de las que mencionábamos aquí, azul de metileno, ferroceno, antraquinona o sus derivados. Entonces, esa molécula en el estado sin el analito está lejos, ¿no?, de la superficie del electrodo. Una vez que atrapa el analito, el aptámero se dobla y eso provoca la cercanía de la molécula reportera a la superficie del electrodo, ¿no? Entonces esto permite que ya a través de polarizar el electrodo se pueda llevar a cabo la reacción redox de esta molécula. Y es lo que vemos en esta gráfica, ¿no? Entonces, sin el analito, la corriente es muy pequeña, porque algunas de estas moléculas pues sí van a reaccionar por la polarización del electrodo, pero la mayoría no. Y agregando el analito, entonces aumenta la corriente, ¿no? ¿Sí me siguieron más o menos? Está difícil de ver. Bueno, asumiré que sí. Sí, creo que sí. Chicos, por favor, abran su micrófono de preferencia porque me cuesta más ver el chat. Sí, Agustín, se me complica. Sí, bueno, igual si hay algo que no entendiste, igual es algo que no entienda algún otro compañero tuyo, entonces es mejor que lo digas ahora.
Bueno, existe el caso contrario en el que, ¿era este? No. Mira, Torres. ¿Dónde está el ejemplo? Bueno, está el caso contrario en el que el estado inicial del aptámero puede ser que esté doblado y que entonces la molécula reportera esté cerca de la superficie, y cuando se desdoble, bueno, cuando atrapa el analito, se desdobla o adquiere otra estructura de tal forma que se aleja la molécula reportera, ¿no? Entonces, las gráficas van a ser inversas. Bueno, entonces, estos son altamente selectivos, específicos, y su afinidad es casi igual o superior a la de los anticuerpos. Y pues tienen la ventaja de que es un poco más fácil producirlos sintéticamente, ¿no? Y de igual forma que como los ácidos nucleicos, hay que buscar una forma de inmovilizar los aptámeros en la superficie del elemento transductor. De nuevo volvemos a el caso en el que el elemento transductor es un electrodo. Es decir, que está conformado por algún metal, ¿no? Oro, platino o carbono. El carbono no es un metal, pero es conductor, ¿no? Entonces esta química igual vuelve a funcionar, ¿no? La de la unión del grupo tiol con los átomos metálicos. Recordaban que el grupo tiol es esta terminación de azufre e hidrógeno, y esta espontáneamente forma una monocapa autoensamblada en las superficies conductoras, ¿no? En particular de oro o platino. ¿Alguien tiene idea de a qué me refiero con monocapa autoensamblada? ¿A qué le suena? Pues me suena como a una capa del conductor ya del oro platino, pero no sé, como que adherida al transductor o algo así. Mm, bueno, aquí no, sería más bien, o sea, nos estamos refiriendo a que estas moléculas, las de los tioles, las que tienen terminal tiol, forman estas son las que forman una monocapa autoensamblada. O en inglés lo van a encontrar con las siglas SAM, SAMS. Entonces, lo que pasa es que en las condiciones correctas, si uno agrega una solución de esta molécula, pues esta molécula disuelta en algún etanol, en algún alcohol o otro solvente polar, entonces va a tener la propiedad de que cuando se evapora el solvente, la molécula se va a alinear en toda la superficie. O sea, va a quedar una sola molécula, digamos, por píxel de la superficie. Eh, y nos queda una maraña así de moléculas, ¿no? Entonces eso quiere decir que forma una monocapa. Entonces tenemos una capa literal de la molécula que solo tiene un nivel, ¿no? Solo es una molécula acomodada de forma paralela, ¿no? Y pues este es un proceso muy útil porque ocurre de forma espontánea, ¿no? Entonces no hay que sintetizar nada más adelante. Ok, entonces ahora, siguiendo la idea de los casos anteriores, vamos a ver qué necesitamos para ahora sintetizar los ácidos nucleicos o también los aptámeros, ¿no? Entonces, me dicen si pueden ver este video porque se lo voy a tener que compartir por
les voy a tener que compartir la otra pantalla. ¿Ahí siguen viendo la presentación o ya ven el YouTube? Se ve la presentación. A ver, entonces. Es esta. Ok. ¿Pudieron escuchar? Sí. Ok. Más o menos claro. ¿Habían escuchado? ¿Ya habían tenido oportunidad de revisar cómo funciona un PCR? Entonces, si quieren lo revisamos. Entonces, la idea es que, como saben, en el PCR, pues ustedes quieren, no sé si han escuchado ese término, amplificar una molécula de ADN, ¿no? Entonces, con amplificar, pues a qué se refieren a multiplicar, ¿no? Esta molécula de ADN o ARN, si es que está presente en la muestra, ¿no? Entonces, inicialmente, pues someten a esta hebra a ciclos de, perdón, a este ADN a ciclos de temperatura, de cambios de temperatura, lo que provoca, por ejemplo, el rompimiento de los puentes de hidrógeno, ¿no? Que mantenían unida esta doble hélice. Entonces, una vez que a la temperatura adecuada rompieron estas dos hebras, que ese proceso también se le puede llamar desnaturalización. Entonces ya tienen esta en solución, ¿no? De ahí agregan lo que dicen los llamados primers. Entonces, estas son secuencias de ADN que son complementarias a una sección respectivamente de una o la otra hebra, ¿no? Del ADN. Entonces, pues son secuencias de nucleótidos, pero chiquitas, ¿no? Y bueno, esto significa que previamente alguien aisló este ADN y hizo su secuenciación, ¿no? Entonces identificó en qué orden estaban los nucleótidos, ¿no? Entonces, en este primer paso, los primers se agregan y se unen específicamente a la zona complementaria. En el siguiente paso agregan la enzima Taq polimerasa. Entonces, como su nombre lo dice, de polimerasa, pues va a tener la capacidad de generar este nucleótido, este polinucleótido complementario, ¿no? Y específicamente identifica en donde ya está unido el primer. Y aquí algo que pues tienen que notar es que dicen que se forma, o sea, que el ATAC polimerasa va a formar
esta secuencia complementaria, pero eso que implica, ¿no? Que en la solución también tienen que estar presentes los nucleótidos, ¿no? Además de esta primer hebra del primer y del ataque polimerasa. Y de ahí pues se repite este mismo proceso, aumentar la temperatura para separar las hebras, agregar los primers para que identifiquen las zonas, agregar la TAC polimerasa y generar nuevas cadenas, ¿no? Entonces, vemos aquí a lo nuestro. Entonces, ahora, ¿cómo genero un primer? Existen técnicas muy usuales para la gente que hace biotecnología y en este caso vamos a ver una técnica más sofisticada, ¿no? Entonces, a ver, permítame. Oxford Nanopore provides the only sequencing technology. Virtually every cell in your body contains DNA, or the genetic code that makes you, you. The discovery of DNA's chemical structure by Watson and Crick Cindy, yo no escucho nada. No sé si los demás escuchen algo. Avísenme. La vez pasada tampoco escucharon. Yo no, pero estaba leyendo los subtítulos. Ah, a ver, entonces yo creo que tengo que dejar abierto el. Yo leí los subtítulos. Avísenme, jóvenes. Creo que tengo que dejar abierto el micrófono para que escuche. Qué raro. ¿Ahí escuchan? No, no se escuchó. virtually every Ahí ya. Sí, sí. Sí se escuchó, ¿verdad? Ok. cell in your body contains DNA, or the genetic code that makes you, you. The discovery of DNA's chemical structure by Watson and Crick opened the door for synthesizing and manipulating genes. Using phosphoramidite chemistry, single bases are added onto a growing oligonucleotide chain attached to controlled pore glass. Advanced technology utilizes DNA synthesis chemistry at a large scale, printing oligonucleotides individually on slides at high density. To further improve the throughput and preciseness, GenScript uses next-generation CMOS technology to synthesize DNA on electrodes within a semiconductor chip, placed in a chamber with precise reagent delivery to provide high-quality DNA. Electronic activation of individual electrodes creates a transient acidic environment, deprotecting the end of the DNA oligo and adding a single nucleotide to only the intended oligos. Adoption of the latest semiconductor technology could expand the DNA synthesis process from 50,000 precise oligos in a square centimeter to simultaneous synthesis of 115 million oligos. Large-scale synthesis of genes transforms our ability to create novel biomolecules, networks, and organisms to advance diagnostic and therapeutic innovation and help solve the world's greatest challenges. Listo. Entonces ¿sí pudieron escuchar ahora sí? Sí. Disculpen. ¿Quieren volver a ver el del PCR? ¿O les quedó más o menos claro con la explicación que les di? Bueno, igual está en las presentaciones, ¿va? Entonces, este segundo video, lo que quiero que rescaten es la forma en que se van a estar generando los ácidos nucleicos. Entonces, ya sea para producir, por ejemplo, los primers que se usan en el PCR,
o directamente para producir algún oligonucleótido que se necesite estar inmovilizado en el elemento transductor, ¿no? Entonces, en este caso en particular, si tu elemento transductor es un electrodo, pues ya se puede incluso fabricar directamente en la superficie del electrodo, ¿no? Y el truco que ellos usan, pues es que van encendiendo eléctricamente cada uno de los electrodos que les interesan y mientras van agregando soluciones del nucleótido específico que sigue, ¿no? En la cadena. Entonces, digamos que a este elemento le quieren agregar adenina y también a este y a este y a este, ¿no? Entonces, solo van a encender estos y agregan una solución de adenina, ¿no? Entonces, adenina se va a pegar específicamente solo a las zonas en donde estaban encendidos los electrodos. Y así sucesivamente con el resto de los nucleótidos, ¿no? Entonces, ok. Y ahora nos queda ver entonces cómo hacer que, pues eso ya vimos, cómo producir una hebra de ADN, ARN o una hebra de aptámeros con los nucleótidos necesarios, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo producir el aptámero de tal forma que sea específico a el analito que quiero reconocer? Entonces, este es más o menos la misma idea que vimos en la producción de los anticuerpos. Si recuerdan, el truco era agregar el antígeno que se quiere detectar, inyectarlo al ratoncito, ¿no? Para inmunizarlo con este antígeno. Entonces, en este caso, es la misma idea, ¿no? Entonces se va a tener una alberca, o es como tómbola, ¿no? De hebras de oligonucleótidos. Aquí están representados que pues pueden ser diferentes, ¿no? O sea, van a tener diferentes secuencias. Entonces se agrega el analito o el blanco y se deja incubar o reaccionar con esta alberca de hebras de aptámeros, ¿no? Posteriormente se atrapa el analito de alguna forma específica. Por ejemplo, una técnica muy común es usar las bits magnéticas. Entonces, si por ejemplo el analito está unido a una esfera magnética, nanoesfera, ¿no? Y después ya se une el aptámero, entonces yo puedo con un imán atraer todas estas esferas magnéticas a una región de mi tubito de ensayo y el resto de los aptámeros que no reaccionaron, pues lavarlos, ¿no? ¿Sí se lo imaginan? ¿No? Ok. Entonces, lavas esto y el siguiente paso pues es mejorar aún más esta especificidad ante el analito. ¿Ok? Se diluye posteriormente, y eso cómo se hace, pues diluyendo el blanco o liberando el aptámero del blanco, volviendo a hacer otra tómbola de muchas hebras de este aptámero que fue el más específico a través de la amplificación o el PCR. Y entonces se van a generar otra vez una alberca de aptámeros con a lo mejor pequeñas diferencias en cuanto a uno u otro oligonucleótido. Y se repite el proceso, ¿no? Entonces agregar el blanco, separar o lavar los que no se unieron y así sucesivamente hasta que bueno, la persona considere que ya es suficientemente selectivo, ¿no? A este proceso se le llama SELEX, por sus siglas en inglés, que es Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment, ¿no? Y ya se ha usado para generar aptámeros que pueden detectar desde moléculas pequeñas, por ejemplo, glucosa,
ácido ascórbico, etcétera, hasta proteínas o células completas. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo, otra vez de una prueba que usa aptámeros como elemento de bioreconocimiento. Entonces vamos a tener en este caso lo que se quiere detectar es TGF-beta. Este es una proteína que se encuentra en el hígado, que es un factor de crecimiento, ¿no? El growth factor. Aquí este caso específicamente ya es una aplicación como muy innovadora, ¿no? Porque están usando, además de los biosensores, el cultivo de células dentro de un chip microfluídico para simular un ambiente similar a, a lo que está en un hígado real, ¿no? Más adelante vamos a ver hasta la clase de microfabricación esta técnica de los órganos en un chip o laboratorios en un chip, en los cuales se quiere mejorar la forma de los modelos de cultivo celular, ¿no? No sé si alguno ha tenido algún acercamiento con hacer cultivo celular, cómo lo hacen actualmente, o cómo lo hacen regularmente. Jimena, ¿has cultivado células? Pues normalmente lo que se hace es que se genera un medio de cultivo, dependiendo de cuál tipo de célula que vayas a querer como hacer que prolifere, ¿no? De hecho, normalmente cuando se habla de eso se habla de bacterias Ujú, y el cultivo celular tiene que tener alguna clase de antibiótico al cual se resiste esa bacteria para evitar que se te contamine por otro tipo de bacteria, ¿no? ujú. Entonces, lo que haces es que primero tienes que como aislar tu bacteria, ya sea la que quieras, que tengas lo que quieras que tienes y que quieres que tenga un determinado tipo de DNA, pues lo haces uso de un plásmido para meterlo al interior. Ya eso lo metes en un cultivo celular y dejas que prolifere. Normalmente para bacterias creo que se usa uno que se llama Luria bertanis, que se abrevia como LB, y ya es cuando ya lo dejas, pues ya van a crecer las colonias y ya nada más eso los puedes ya aislar o algo por el estilo y ya de ahí puedes extraer lo que es lo que interesa, ¿no? Que sería el DNA. ¿Y normalmente en qué sustratos cultivas tus colonias? ¿Cómo? O sea, normalmente se usan cajas de plástico, ¿no? Ah, sí, se usan cajas de Petri, pero eso es para medios, ¿cómo se llama? Medios sólidos, porque también puedes hacer cultivos de medios, líquidos. Ujú, exacto, ¿no? Entonces, esas cajas de Petri que menciona Fernando, eh, es lo más común que se usa en toda la industria, o sea, en todos los laboratorios de investigación que trabajan con cultivos o la industria farmacéutica que pruebe fármacos con cultivos, etcétera, ¿no? Entonces son cajas de un plástico de poliestireno. eh, Algunas se modifican, se agregan proteínas en la superficie o se agregan otros medios, como dice Fernando. em, pero en general esas cajas, o sea, el cultivo va a estar estático, ¿no? Y em, bueno, para ellos inventaron los dispositivos microfluídicos, o se aplicaron más bien, para simular lo que realmente pasa en un organismo vivo, ¿no? Entonces, unas células como las que delinean sus vasos capilares, pues no están estáticas, ¿no? Sino que están en constante contacto con un flujo, ¿no? Con el flujo de la sangre. Entonces, pues eso no se puede hacer en una caja de plástico. Entonces, para ello se hacen como mini tuberías en las que adentro se cultivan las células y entonces se puede inducir un flujo sobre ellas, ¿no? Un flujo de este medio de cultivo con antibióticos y todo esto que mencionaba Fernando. Y bueno, entonces en este caso hacen esos dispositivos
Por un lado tienen los hepatocitos, las células estrelladas, que son ambas células presentes en el hígado, en los sinusoides hepáticos. Y bueno, van a estudiar entonces cómo la liberación de TGF-beta de parte de los hepatocitos y de las células estrelladas, ¿no? ¿Y cómo lo detectan? Pues a través del aptámero. Aquí estaba el ejemplo. Con un elemento, con un label, ¿no? Con una molécula reportera. Entonces, esto es lo que les decía antes, ¿no? Inicialmente, en este caso, en el caso de este aptámero, su estado espontáneo es estar doblado, ¿no? Entonces, el azul de metileno, que es lo que usan aquí como molécula reportera, pues está cerca de la superficie del electrodo. Entonces, sin el analito, que es TGF-beta, hay más corriente, ¿no? Que es esta línea gris. Una vez que los aptámeros atrapan el analito, entonces se desdoblan y la molécula de azul de metileno está muy lejos del electrodo como para hacer un intercambio de electrones, ¿no? Entonces, esta magnitud de la corriente decae, que es lo que se ve aquí en la línea roja punteada. Y bueno, en este caso, ellos estudian un fenómeno de injury, sería como herir o un hígado enfermo, ¿no? Entonces, por ejemplo, agregan alcohol. Saben que el alcohol daña el hígado. Entonces, una solución de alcohol que dañe los hepatocitos. Como resultado de esa herida, entonces los hepatocitos producen TGF-beta y el sensor del lado izquierdo lo detecta, ¿no? ¿Y cómo transportan TGF-beta a este sensor? Pues abriendo este canal microfluídico mediante una válvula. En el siguiente paso, abren el otro canal microfluídico que permite la comunicación entre los hepatocitos y las células estrelladas. En este sensor de medio, pues se comprueba que TGF-beta está viajando y entonces esto implica que va a viajar hacia las células estrelladas. En el tercer paso, identifican si las células estrelladas producen TGF-beta usando el sensor de la derecha, ¿no? Y bueno, a lo mejor les he hablado mucho de los sensores electroquímicos, pero recuerden que la misma idea se puede usar con sensores ópticos, con sensores piezoeléctricos o los transistores de efecto de campo, etcétera, ¿no? Como vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y bueno, por último, en el caso de los elementos de bioreconocimiento que vamos a revisar, tenemos los polímeros molecularmente impresos o impresos molecularmente. MIPS por sus siglas en inglés, Molecular Imprinted Polymers. Estos van a ser sistemas de bioreconocimiento totalmente artificiales, si recuerdan que antes decíamos de una clasificación. Y estos van a mimetizar el proceso de reconocimiento de los anticuerpos, ¿no? Entonces igual son de alguna forma anticuerpos químicos, pero en este caso son polímeros literalmente hechos de monómeros que se usan para fabricar plásticos, ¿no? O algún tipo de cadenas reticuladas como los hidrogeles. Entonces, la unión entre los polímeros y el analito puede ser de dos tipos, covalentes y no covalentes. Y actualmente ya se ha usado para detectar pesticidas, metaloporfirinas, polímeros, cloranfenicol, etc., ¿no? Son muy baratos de producir, por lo que les decía que están hechos a partir de monómeros comunes. O sea, que se pueden extraer finalmente del petróleo o sintetizar a través de metano, etano, etc. Por eso son muy baratos, pero aún no se ha logrado que sean altamente selectivos o que tengan buena afinidad por sus analitos, ¿no? La técnica de fabricación de los MIPS es análoga
a lo de los anticuerpos y a lo de los aptámeros, lo que se hace es tener, creo que lo vamos a ver en este video. Entonces la idea es igual sacar la réplica del analito que se quiere detectar, ¿no? Entonces aquí en este esquemita, este es el analito, se agregan los monómeros, se permite la polimerización de los monómeros alrededor del analito y se libera, ¿no? Entonces así se replica este proceso con varias moléculas para tener finalmente una cantidad adecuada de los MIPS. Una forma de hacer la polimerización es a través de fotopolimerización, o sea, curado a través de la luz, que es lo que van a mencionar en este video. Entonces, igual les comparto. Ok. Ahí ya pueden ver el YouTube. ¿Sí escuchan? Gracias. Our simple and elegant process for the manufacture of nanomips involves controlled polymerization around a target of choice immobilized on a solid face support. This is then packed as a column. The nanomip is made by first exposing the target to monomers, which find their optimal binding positions on the target through a self-assembly process. The monomers are fused together through polymerization by exposing the column to UV light, which activates a catalyst known as an inverter, which generates free radicals. The free radicals collide with the carbon-to-carbon double bonds in the monomers, initiating a polymerization chain reaction. Once sufficient polymerization has occurred to form the desired level of polymer formation around an individual template molecule, we stop the polymerization. Stopping polymerization is simple. The UV lamp is turned off, and the living radical inverter becomes an inhibitor, mopping up the free radicals. Each discrete single polymer particle, or nanomip, has one binding site. We then wash away the unreactive monomers and low-affinity polymers. By controlling the stringency of the wash process, we regulate the affinity of the nanomips, which are subsequently harvested. Mixing in fluorescent monomers into the monomer mix before polymerization enables us to make fluorescent nanomips. We can further modify the surface of the nanomips retained on column by attaching other compounds of interest, such as biotin or PEG. This allows us to create the best possible MIPS for your application in a new world of diagnostic solutions. Bien. ¿Pudieron seguir el video? ¿Tienen alguna duda? Pues como que a mí no me quedó claro. No supe, sí me perdí en este video. Va, entonces lo revisamos pasito a pasito. Entonces ellos lo que dicen es que van a tener el blanco o el analito. Recuerden que lo vamos a estar llamando target también. Que en este caso lo representan aquí como esta hebra, ¿no? Y lo que quieren es sintetizar un polímero que atrape o que se une específicamente a ese analito, ¿no? Que es todo lo que hemos venido buscando, ¿no? En el caso de los elementos de bioreconocimiento. Entonces, lo que hacen primero ellos, dicen que llenan una columna con el monómero, ¿no? Perdón, con el analito. El siguiente paso es que agregan los monómeros. Entonces, recuerden, los monómeros pues es lo análogo al nucleótido del polinucleótido, ¿no? Los monómeros van a venir en una solución, en donde estén dispersos, y entonces los agregan a la columna. Una vez que
además de los monómeros, bueno, viene también en la solución una molécula que se llama catalizador o iniciador. Ujú. ¿Habían escuchado ese término de iniciador? Ujú. Entonces, la misma idea del catalizador, ¿no? Y en este caso es una molécula que es la primera que va a reaccionar ante el estímulo que se dé para iniciar la reacción. En este caso el estímulo es la luz UV. Ujú. Entonces la luz UV va a provocar que la molécula se rompa, por ejemplo, ¿no? Esa molécula iniciadora se rompa. Entonces se va a romper y va a estar en forma de un radical. Vamos a ver. ¿Alguien escuchado ese término de radical? Creo que ya no. ¿Radical libre o de Ujú. qué? Ah, ok, sí. ¿A qué se refiere? ¿Tienes idea? Ah, pues yo entiendo que era como... Ay, es que no sé cómo explicarlo. Espera. Pues es una molécula que tiene al menos un electrón libre, ¿no? Perdón, otra vez. Que es una molécula la cual tiene al menos un electrón libre, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí pueden ver el Jamboard que está ahí, que estoy abriendo. Sí, sí, ya ve. Ok. Entonces, ajá, tenemos un radical, entonces va a ser una molécula que tiene un electrón desapareado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta molécula muy fácil, que es el metano, tiene un carbono y 4 hidrógenos, ¿no? Ujú. Estas líneas recuerden que representan los enlaces químicos, ¿no? Entonces representa que tengo un electrón aquí y un electrón aquí. El carbono dona un electrón al enlace y el hidrógeno dona un electrón al enlace. Y así en los 4 enlaces, ¿no? Entonces, para formar un radical, pues lo que pasa es la ruptura de estos enlaces, pero la ruptura normalmente, o sea, en los elementos en los que no quedan en forma de radical, pues por ejemplo, el hidrógeno se rompe de esta forma, ¿no? Entonces, esta molécula se queda con una carga negativa y el hidrógeno se queda con una carga positiva, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? En el caso de los radicales libres, la ruptura va a ser justo, digamos, en medio de este enlace, ¿no? Entonces, el carbono va a quedar con su electrodo, el hidrógeno va a quedar con, perdón, su electrón. Ujú. Entonces, estos electrones, al no estar en un enlace, son altamente reactivos, ¿no? Entonces, lo que buscan es volver a formar el enlace químico tan rápido como se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa molécula normalmente se va a representar como CH3 y con un puntito, que representa que es un radical, ¿ok? Entonces, aquí ya pueden ver otra vez la pantalla del YouTube. Sí. Gracias. Entonces es la idea, ¿no? Tienen el iniciador y ellos le llaman, Exposing the column to UV light, which activates a catalyst known as an inverter, which generates free. ujú.
Entonces, su catalizador o iniciador, que ellos le llaman inverter, va a provocar una reacción en cadena. Entonces, estos radicales van a provocar lo que se conoce como polimerización por radicales libres. Entonces, esta molécula, al chocar con otro enlace, va normalmente a robarse, digamos, uno de los átomos del enlace, o va a unirse a uno de los átomos del enlace. Entonces, este con este, ¿no? Y el otro átomo que formaba parte de este enlace, a continuación va a quedar como un radical libre, ¿no? Entonces, esto subsecuentemente vamos a tener un carbono con un electrón libre desapareado que es altamente reactivo. Y así sucesivamente. Este, al estar en una disolución puede, o en un gas, se puede difundir y entonces robar y romper nuevamente un enlace, ¿no? Entonces, de esta forma es que ellos dicen que están están generando la polimerización o la unión de los monómeros. En este caso ellos usan monómeros que tienen dobles enlaces. Entonces, por ello no, digamos, vamos a tener el enlace principal y vamos a tener el enlace de arriba, ¿no? Carbono-carbono, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta molécula o el radical libre va a llegar y va a romper el doble enlace. Pero entonces, al tener dos enlaces, esta unión no se rompe por completo, ¿no? Sino que se va a ir extendiendo la cadena. Entonces, la molécula que llegó, pues ahora va a quedarse aquí unida a esta primera. Chain reaction. Once sufficient polymerization has occurred, Entonces, bueno, ellos ya consideran o hacen sus estudios para determinar el tiempo en el que el polímero es suficientemente estable, suficientemente grande para ser manipulado. Y en ese momento, pues detienen la reacción de polimerización por radicales libres. Lo que hacen es apagar la luz UV y entonces eso inhibe la actividad del iniciador o catalizador. Y en este caso particular dicen que se vuelve ¿cómo dice? Un terminador. the UV lamp is turned off, and the living radical inverter Inhibidor. becomes an ¿Y cómo funciona un inhibidor? Pues de la misma forma que funciona un iniciador, ¿no? Entonces, finalmente esa molécula que era un radical libre, pues va a llegar al final de la cadena, donde había un radical, y va a cerrar ese enlace, ¿no? ¿Ok? Entonces, a continuación, pues es lo mismo, ¿no? Lavar los monómeros o los polímeros que no se unieron al analito. Y lo que ellos decían, pues es también algo al final que nos interesa, ¿no? De nuevo, esta unión va a ser algo, una unión solamente por afinidad, que no va a generar una reacción subsecuente. Por lo tanto, necesitan agregar moléculas reporteras, por ejemplo, moléculas fluorescentes, ¿no? Entonces, que permitan que yo tengo inicialmente el analito, agrego mi polímero. Bueno, yo creo que tengo inicialmente el analito, ¿no? Agrego el polímero, el MIP, y se une al analito. Entonces, ¿cómo voy a saber que si se unió o no se unió? Pues en este caso, usando las moléculas fluorescentes que ya vienen unidas, pues yo induzco una luz UV y esto debería darme una emisión secundaria, ¿no? No sé si más o menos te quedó más claro, Diana. Creo que sí, Diana preguntaba. Sí, ya, más claro. Gracias. Gracias a ti. Ok. Entonces, hasta aquí terminamos la parte de los elementos de bioreconocimiento. Lo último que les quería mencionar es en esta referencia, no está aquí, pero bueno,
Se los paso a, les pongo después la referencia. Entonces, ¿cómo seleccionamos el analito o el elemento de bioreconocimiento? Para ello hay que preguntarse o hacerse este algoritmo de selección. Entonces comenzamos aquí, ¿no? Primero nos preguntamos si el analito es un ácido nucleico. Por ejemplo, lo que les mencionaba, las hebras de microRNA, que son características de algunos cánceres, algunos tumores. Entonces, bueno, es un analito de interés, ¿no? ¿Es un ácido nucleico? Si sí es, pues lo más natural es usar el ácido nucleico complementario como elemento de reconocimiento, por todo lo que decíamos que esto es una unión altamente selectiva, ¿no? Si no es un ácido nucleico, pues la siguiente pregunta es ver si ya se ha identificado algún elemento de reconocimiento biológico natural. Si sí, la siguiente pregunta es definir si la selectividad es lo que más se busca. Si en efecto es la selectividad, pues entonces se van por lo que ha evolucionado naturalmente, ¿no? El anticuerpo o la enzima. Si no hay tanto interés en la selectividad, la siguiente pregunta es si la sensibilidad es muy importante. Entonces, para ello, si sí es muy importante, se usan los aptámeros. Si no, se usa lo más barato, que sería producir un polímero molecularmente impreso, ¿no? En el caso de que no se haya identificado o no se haya sintetizado algún elemento de reconocimiento, pues es la misma pregunta que antes, ¿no? Entonces hay que sintetizarlo, hay que planearlo o solicitarlo al productor. Y entonces pues hay de dos sopas, ¿no? Un aptámero que va a ser más selectivo y más sensible, pero es más caro. ¿No? O los polímeros molecularmente impresos, que de nuevo mencionamos, pues son muy baratos, ¿no? Y bueno, entonces hasta aquí quedamos con los elementos de reconocimiento. Revisen las diapositivas para las próximas clases si tienen algún